No quiero olvidar de mencionarles que hoy en la tarde va a estar predicando Miguel Uribe. Entonces vengan, va a ser de mucha bendición que podamos escuchar la palabra del Señor de parte de nuestro hermano Miguel. Nosotros estamos en una serie sobre la multiplicación espiritual a través del discipulado. Nosotros hemos visto en las Escrituras cómo Jesús tomó a un grupo de personas y Él pudo trastornar al mundo entero por medio de ellos. Él pudo llenar todo Jerusalén con su doctrina por medio de ellos. Estamos estudiando el método de Jesús para evangelizar al mundo entero. Cómo Él empezó con un grupo pequeño en Jerusalén y cómo el evangelio llegó hasta Coyhaique. Y cómo se va a seguir expandiendo en otros lugares. Nuestra intención es ver en el Nuevo Testamento su plan, o sea, el plan de Jesús, cómo trabajó él, su forma de trabajo. El material que tengo está basado en un libro de Robert Coleman que se llama El Plan Supremo de Evangelización. El libro se puede resumir con 8 palabras: selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Y nosotros hoy vamos a seguir con la quinta palabra. Después de comunicación viene demostración. Pero para repasar un poco, empezamos la primera semana viendo la selección. Cómo el Señor Jesús escogió a personas comunes y corrientes para ser sus discípulos y para ser entrenados y luego enviados para que pudieran trastornar al mundo entero. De esto se trata la selección. ¿De qué se trata la asociación? Después de decir, ven y sígueme, Jesús estuvo con sus discípulos. Por 3 años y medio, ellos iban moviendo y los discípulos le seguían. Comían juntos, dormían juntos, trabajaban juntos, servían juntos. Y Él les dijo, vengan, síganme. Nos dice en Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y qué importante esto, de que ellos estuvieron con Él. La presencia de Cristo en la vida de sus discípulos hizo toda la diferencia. Y quizás en ti tú sientes este arder y tú deseas que puedas también ser usado para ganar otros a Cristo, para influenciar a otras personas para que sigan a Jesús con sus vidas y le glorifican. Y si quieres esto, puedes ver lo que hizo Jesús e imitarlo. Él dijo, ven y sígueme, y luego estuvo con ellos. Su presencia hizo la diferencia en la vida de ellos, y vas a ver que tu presencia va a hacer la diferencia también en las vidas de las personas que estás discipulando. Tienes que llegar y tienes que estar ahí. Puede ser ir a un lago y pescar juntos. Puede ser acompañar en el hospital. Puede ser orar antes de un vuelo o cualquier otra actividad importante para la persona. La idea es estar presente. Tienes que estar con las personas para hacer un impacto. A veces vas a tener que sacrificar tiempo. El tiempo es precioso. Y nosotros como creyentes aprovechamos bien el tiempo, como nos dice en Efesios. Nosotros no queremos perder nuestro tiempo en cosas que no importan. Y para poder impactar a la gente vas a tener que sacrificar tiempo. Vas a tener que sacrificar comodidad, aún privacidad a veces. Tendrás que dejar de decir siempre no y empezar a decir sí. Sí al hacer discípulos por Cristo y no al egoísmo. Selección, asociación, la tercera palabra que estudiamos hace 2 semanas antes de mi viaje a Comodoro, es la palabra consagración.
Nosotros necesitamos discípulos consagrados, cristianos fieles, fiel a Dios en su familia, fiel a Dios en el trabajo, fiel a Dios en su barrio, fiel al cuerpo de Cristo. Basta del cristianismo tibio, carnal, mundano. Basta del cristianismo mediocre, letárgico, perezoso y apático. Cristianos con amor, apasionado por Dios. Esto es lo que nosotros ocupamos. Una vida centrada en Cristo y no en sí mismos. Una existencia que se basa en las Escrituras. Contento en la voluntad de Dios y no en las circunstancias favorables de la vida. Lo que Cristo pide y requiere de sus discípulos es entrega completa. Es lo que Él quiso con los que llamó. Es lo que sigue queriendo hoy de ti y de mí. El último punto que vimos fue la comunicación. Selección, asociación, consagración y comunicación. Y eso es donde tú impartes de tu ser a la persona. Cristo dio todo a los discípulos. Y nosotros debemos estar dispuestos a darlo todo por Cristo y también por los discípulos que estamos haciendo. Significará gastar lo nuestro. Y aún nosotros mismos gastarnos por amor a las almas. Y seguimos hoy con el número 5. Demostración. Demostración. Yo recuerdo una vez sentado en una clase de un pastor que había fundado 80 iglesias y entrenado a los pastores que pastoreaban esas iglesias. Y él dibujó 4 niveles. Uno fue ser, el segundo fue hacer, el tercero fue servir y el último fue entrenar. Y él explicaba que lo más importante en la vida cristiana es ser. Es quién eres delante de Dios cuando nadie está mirando. Y eso habla, hermanos, de la consagración. Después la palabra hacer. A veces nosotros ponemos el hacer primero, antes del ser. Por ejemplo, vemos a una persona religiosa buscando a Dios de alguna manera. Y empezamos a decirle todo en su vida que está mal, que tienen que arreglar. Cuando, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan conocer a Jesús como Salvador. Necesitan ser un hijo de Dios. No necesitan cortar su pelo como tú dices. No necesitan ponerse la ropa que tú dices que necesitan. No necesitan cambiar todo según lo que dice la religión. Lo que necesitan es ser salvo. Y luego acuérdense lo que decía Marcos 3:14, que Cristo estableció a 12 para que estuviesen con Él. Ese es el ser, es andar con Cristo, tener un caminar íntimo con Dios. Fluyendo, luego de esto viene el hacer. Nosotros debemos hacer buenas obras. Para esto fuimos salvos. Pero no nos confundamos poniendo el carro antes del caballo. No es hacer y luego salvo. La salvación no es por obras. No es por obras. Las obras, pero sí, son importantes. Pero son el fruto o el producto de la salvación en nuestras vidas. Entonces Cristo nos salva por su gracia. Nos arrepentimos para con Dios. Tenemos fe en Jesús como Salvador. Y Él nos da vida eterna. ¿Y qué es lo que somos? Hijos de Dios. Somos salvos. Después de esto vienen buenas obras. El hacer. Ahora, después de ser, hacer, luego viene servir. Servir. En realidad, uno que no es salvo y uno que no está haciendo las obras de un salvo, no tiene lugar para estar sirviendo a Dios. El servicio a Dios nunca puede reemplazar un caminar con Dios.
y una legítima conversión. ¿Qué sucede cuando hay alguien que sirve, pero no es y no hace? Es como el padre Gatica. O sea, te dice que debes hacer, pero es hipócrita y no lo hace. Siempre predica y nunca practica. Y eso no debe ser. Por eso, ser y hacer viene primero, luego servir. Y entonces, hermanos, la cuarta palabra es entrenar. Y ahí viene la parte de que lo que yo soy, lo que yo hago, la manera que sirvo a Dios, lo debo reproducir en otros. Lo debo reproducir en otros. Pero para reproducirme en otros requiere un modelo. No hay nada peor que empezar un trabajo nuevo y te sientan ahí y no te dan ni una instrucción. Y luego pasa una horita y vienen y te retan. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué hiciste eso mal? ¿Por qué este otro? Y tú en tu mente estás diciendo, yo no sé cómo hacerlo, nadie me dijo cómo hacerlo, no sabía qué quería que yo hiciera. Y bueno, mejor no decir esto. Oh, disculpe jefe, ¿podría indicarme qué quiere que yo haga? Sería mejor esto. Pero el Señor quiere que nosotros seamos y que hagamos, que sirvamos para que luego nos reproduzcamos en otros. Entonces, hermanos, vamos a ver esa palabra de demostración. Es interesante en su manera de entrenar a otros, el misionero Jonathan Goforth, que fue misionero canadiense hace cientos de años en China. Y el misionero Goforth, él instituyó en su ministerio algo como un colegio bíblico móvil, como un seminario bíblico móvil. Y él tomó con él un grupo de varones, iban de ciudad a ciudad haciendo campañas evangelísticas. Y mientras ellos iban, llegaban a un pueblito, arrendaban un salón, y tenían este salón, qué sé yo, por un mes o por meses, y cada día, todo el día, evangelizando, discipulando, visitando, en las noches, cada noche haciendo culto. Y después de un tiempo en cierta localidad, trabajando tiempo completo todos estos hombres, ellos seguían a otro lugar. Pero él dejaba a uno de ellos ahí para seguir la obra en dicho lugar. Y mientras él viajaba con ellos, les iba enseñando lo que es servir al Señor. Él demostraba y luego los dejaba y se iba. En 1 de Pedro 2, si quieren acompañarme, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 21. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En 1 de Pedro habla mucho acerca del sufrimiento, el padecer, las tribulaciones, incluso sufriendo injustamente por hacer el bien. Y ese es el contexto inmediato de 1 de Pedro 2. Está hablando de hacer bien y sufrir injustamente por esto. Y nos dice específicamente en ese contexto que Cristo hizo lo mismo. Él sufrió, jamás habiendo pecado, siendo perfecto. Sin embargo, murió por nuestros pecados, llevó en su cuerpo nuestros pecados y murió sobre el madero. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Es por eso que podemos tener salvación en Él. Y cuando Él murió por nosotros, le maldecían, le acusaban de cosas falsas. Y es en este contexto que nos dice, Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo demostró cómo y qué es lo que Él desea que nosotros hacemos. Y para poder efectivamente trabajar en las vidas de otros, tenemos que hacer lo mismo. Nosotros nos reproducimos según nuestro género. Como somos nosotros,
este es el fruto de nosotros. Nunca he visto a una manzana salir de un cerezo. Jamás. La gente ve a mis hijos y dice, no, que son todos iguales. Salieron de un mismo molde. Porque sí, nosotros nos reproducimos según nuestro género. Ningún ser humano ha dado luz a un perro. El fruto de nosotros es humanos. Entonces, vamos a demostrar lo que somos y ese va a ser el fruto de nuestras vidas cuando ganamos a otros discípulos. Vemos en el libro de Génesis, en el primer capítulo, 5 veces habla acerca de reproducirse según su género. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Dios quiere que nosotros seamos fructíferos. Él quiere que produzcamos fruto, que produzcamos más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Esto es lo que Dios desea de nosotros. Sí. ¿Te acuerdas de cuando Jesús reprendió a la higuera por ser estéril? Él quiere que tú seas fructífero también. Y este fruto va a ser según nuestro género. Vamos a reproducir lo que somos. Hermanos, seamos dignos de reproducción. ¿Cómo sería aquí presente, contando a los niños, debemos ser 60 o 70? ¿Cómo sería si fuéramos 70 Juan Uribes? Pregúntate eso. ¿Cómo seríamos si fuéramos 70 Pati Quiñel? Piénsalo en tu mente, si fuéramos 70 Alexis Gallardo. ¿La iglesia estaría mejor o peor? Siempre me he preguntado esto. Yo quiero ser el tipo de cristiano que glorifica a Dios con su vida. ¿Y sabes qué? El otro año, yo quiero otro Juan Uribe, ahí sentado a su lado. Yo quiero otra Pati Quiñel. Yo quiero otra, bro, quiero otra Alexis Gallardo. No, yo quiero 100 más Alexis Gallardos. ¿Ah? Y Dios también lo quiere. Para poder reproducir lo que nosotros somos en otros, eso va a requerir proximidad, cercanía. Para lograr la demostración en este proceso, vamos a tener que estar tan cerca a otros que somos observables. ¿Se acuerdan cómo Pablo le dice a Timoteo que tú has conocido mi doctrina, mi conducta, mi fe? O sea, él estuvo con él y observó todo, era su hijo en la fe. Uno de los peligros, a veces el proceso de hacer discípulos puede ser doloroso. Y uno de los peligros de estar muy cerca de aquellos que estamos entrenando es que van a poder ver nuestras debilidades. A veces tú puedes mirar a un diamante y wow, hermoso. Pero luego estás en una tienda de joyería con todas las luces y con, ¿se llama lupa? Lo magnifican y ahí mira, oh wow, y empiezan a decirte, mira lo que está ahí, oh, tiene este otro y ese color, ese defecto, y lo ves de cerca y te das cuenta que tiene defectos. Bueno, nosotros somos así también. Vamos a ser vulnerables cuando la gente está cerca. Sin embargo, este aspecto de la cercanía con otros, los que estás discipulando, donde podrán ver tus defectos, que confíame, son muchos. No estás engañando a nadie. Tenemos muchos defectos. Y mientras más cerca estemos, más se ve. Pero este aspecto no tiene que ser un estorbo para el proceso de hacer discípulos, para el proceso del discipulado.
De hecho, puede ser una gran ventaja. Puede ser una gran ventaja porque la persona que tú discipulas va a ver un discípulo de Cristo que no es un superhumano, que es una persona común y corriente, y van a ver que ellos también pueden seguir a Cristo con todos sus defectos. Yo no soy fan de la idea de que un hombre de Dios tiene que ser misterioso o intocable. No me gusta eso. Hay una línea de pensamientos cuando te enseñan a ser pastor que nunca debes descubrir nada de ti a la congregación. Tu casa, no pueden entrar. Es tu palacio. Jamás. No te pueden ver pata pelada, nunca. Si te ven, será con traje y con corbata siempre. Y que no vean nada más. Si tienes que llorar, hazlo detrás de una puerta, no enfrente de ellos. Pero ¿saben qué? Los pastores no son súper cristianos. No hay nada especial de un pastor. El pastor no tiene más del Espíritu Santo que tú. No hay nada en particular del pastor que es maravilloso. Pero a veces aparentamos algo. No solo los pastores. Estoy hablando de todos los cristianos. Y puede llegar la persona aquí, nuevita, y está buscando al Señor. Y mira a todos y dice, wow. Ellos son perfectos. Yo nunca podría ser como ellos. No quiero que jamás me digan hermano. Porque mira quién soy yo y cómo soy. Y ¿sabes lo que puede ser el resultado de esto? Puede ser que las personas rechazan. Como yo nunca voy a alcanzar un nivel así, no, mejor me alejo. Pero cuando tú te acercas y te abres el corazón y la vida, ahí van a ver que no. Los cristianos no son perfectos. Tenemos que ser reales con las personas que estamos discipulando. O si no, va a ser de mucho desánimo para ellos. ¿O sabes lo que sería aún peor que un nuevo creyente desanimado pensando yo nunca voy a poder ser perfecto? ¿Sabes lo que sería peor? Que ellos trataran de servir a Dios mientras fingen ser perfectos. Y eso es terrible. Ya hay mucho de este cristianismo, que es como los fariseos, como un sepulcro pintado blanco. Y por dentro, muertos. Pero por fuera, el hermanito perfecto. No necesitamos esto. Necesitamos cristianismo genuino. Ahí puedes decir amén. Lo voy a decir de nuevo porque algunos perdieron su oportunidad de decir amén. ¿Ya? Necesitamos cristianismo genuino. El permitir que a los discípulos, los que estamos discipulando, estar tan cerca que puedan ver nuestras faltas, puede ser de utilidad para ellos, porque sabrán que Dios usa a hombres y mujeres comunes. Miren en 1 Corintios 1 sobre este tema. 1 Corintios capítulo 1. Podríamos leer un pasaje largo, pero quiero leer solo el versículo 26. Luego, si te interesa este tema, lee toda la segunda parte de 1 Corintios 1. Pero leamos el versículo 26 por ahora. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El tipo de gente que Dios usa es gente normal. Lo probó con aquellos que llenaron a Jerusalén con su doctrina, que eran hombres sin letras y del vulgo, común y corriente. ¿Saben qué? Cuando ven esto, la vulnerabilidad en el discipulado, esto también puede doler a uno mismo. Pero es parte del riesgo de abrirte e invertir en otros. Miren en Salmos conmigo, Salmo 55. Salmo 55.
Y quiero que vean el dolor intenso que describe el salmista en el Salmo 55, versículos 12 y hasta el 14. Salmo 55, 12 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de mí. ¿Saben qué? Él dice, si la traición habría venido de un enemigo, lo aguanto, no pasa nada. Si el que se levanta contra mí era la persona que me aborrecía, pues está bien, voy a seguir adelante. Pero el 13 dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, está hablando de amistad íntima, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Saben, el trabajo del discipulado a veces duele, porque tú tienes los brazos abiertos y te expones. Y saben que la persona que dedica su vida a evangelizar, discipular y entrenar a otros, va a llegar al final de su vida. Todo esto va a estar lleno de cicatrices espirituales. Pero ¿saben quién andará detrás? Discípulos consagrados de Cristo, que siguen en pos de Él. Es parte del peligro de discipular a otros, el ser herido. Dicen que la gente herida hiere. Y en el discipulado tú no estás buscando gente perfecta. Los sanos no necesitan un doctor, un hospital. Son los enfermos. Y muchas veces son los que más hieren. Pero el fruto del trabajo del discipulado, no hay nada mejor. Pablo dice, no tengo mayor gozo que este, ver que mis hijos anden en la verdad. Y qué bueno es ver a la mano de Dios en la vida de otro. Y que hayas podido tener una parte pequeñita de ese trabajo de Dios en la vida de otra persona. La demostración. Codo a codo, mano en mano, te voy a enseñar cómo vivir para Cristo. El número 6, delegación. Después de demostración viene la delegación. Un buen orden para trabajar por el Señor y entrenar a otros para que hagan lo mismo es esto. Escuchen bien. Yo lo hago y tú me miras. Después, yo lo hago y tú me ayudas. Después, tú lo haces y yo te ayudo. Y al final, tú lo haces y yo miro. ¿Ven el proceso? Yo lo hago, tú miras. Yo lo hago, pero contigo lo hacemos juntos. Después tú lo haces conmigo, pero lo hacemos juntos. Y al final tú lo haces y yo miro. Esta es la delegación. Hermanos, cuando Cristo alimentó a los miles, Él daba la comida a sus discípulos, no las multitudes. Cristo daba la comida a los discípulos. Luego ellos distribuían. ¿Ven? Cuando Jesús resucitó a Lázaro con sus palabras, Lázaro, ven fuera. ¡Qué milagro más maravilloso! Es el mismo milagro que sucede cada vez que alguien recibe a Cristo. Cuando alguien cree en Cristo como Salvador, como Lázaro físicamente fue resucitado de los muertos, nosotros espiritualmente somos resucitados de entre los muertos. Espiritualmente muertos, pero Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Cuando Él resucitó a Lázaro, pidió a otros remover la piedra. Cuando Él resucitó a Lázaro, pidió a otros desatarle a Lázaro. Jesús envió a sus discípulos para preparar la cena de la Pascua. Vamos a comer la Pascua. Vayan adelante ustedes para prepararlo. Cristo, siendo crucificado, miró a su discípulo, quien amaba, y le dijo que cuidara a su madre. Si tú conoces la historia de Moisés, Moisés llegaba a un momento cuando era sobrecargado, abrumado por el trabajo que tenía. Y su suegro, Jetro, le explicó un plan de cómo delegar. Y era mucho mejor. Sí, quizás en tu vida entera, quizás si vives todos tus días, el resto de la vida, tratando de ganar a otros a Cristo, quizás puedes ganar 100 personas, no sé. Y al final de la vida hay 100 personas que conocieron a Jesús y fueron salvos, porque tú predicaste el Evangelio a miles y miles y miles de personas. Pero ¿no sería mucho mejor si pudieras ganar a otros y que ellos fueran discipulados, consagrados, que luego vayan y ganen a otros? ¿Ven el poder exponencial, el potencial que hay en trastornar a un mundo entero si seguimos el ejemplo de Cristo? ¿Quieres saber por qué tenemos miedo de dejar a otros hacer cosas en el ministerio? ¿Por qué tenemos miedo de que otro le predique el Evangelio a una persona en vez de nosotros? Yo creo que puede haber diferentes razones. Una de las principales, en mi opinión, es la soberbia. Nosotros creemos que sabemos hacer todo mejor que los demás. Si tú abres un emprendimiento y tú sabes cómo funciona todo y lo haces muy bien, lo puedes hacer muy bien, pero nunca va a crecer hasta que enseñes a otro a hacer lo que tú sabes hacer. Y si siempre andas ahí diciendo, no, así no, de esta forma, no de esta otra manera, déjame a mí, yo lo voy a hacer, nunca va a crecer. Lo mismo sucede en iglesias. A veces es por pereza. Nosotros no queremos gastar la energía necesaria y los recursos necesarios para ayudar a otra persona a aprender. O a veces es simplemente temor. Temor de fracasar nosotros, temor de ser heridos, temor de que la persona que estoy enseñando va a fracasar. Soberbia, pereza, temor, 3 cosas que Dios nos prohíbe. En realidad, yo no veo una buena razón por qué no entrenar a otros. La delegación, y esa parte es una parte difícil, la delegación y entrenar a otros va a requerir que tú los dejes fallar a otros. Tienes que dejarle fracasar. Leí una vez un libro sobre la crianza de hijos y decía en ese libro que nosotros, cuando tratamos de proteger a nuestros hijos de las consecuencias, que no les estamos haciendo ningún favor. Tienen problemas en el colegio, pero después nosotros ponemos un parche y arreglamos todo, hablamos con el profe y listo, ya. Aunque no hiciste tareas, aunque tú faltaste clases, aunque no estudiabas, aunque no ponías atención, aunque no hiciste ningún trabajo, no te preocupes, igual vas a pasar este año, porque yo hablé con el profe, está todo bien. No estamos haciendo ningún favor a nuestros hijos. Enseñarles que no hay consecuencias. Yo sé que me desobedeciste y que te debo disciplinar, pero tú sabes que tu papá es de buena onda, así que está todo bien. No, la Biblia dice que si haces esto, aborreces a tu hijo. Es fuerte. Entonces, entrenar a otros va a requerir que hagan cosas y que no lo hacen bien.
porque tú tampoco lo hacías bien cuando estabas aprendiendo. Recuerdo cuando tuve apendicitis y llegué y hablé con el traumatólogo y me dijo que era su primer día. ¡Qué bien!, le dije. No, pero no, al contrario. Está bien, todos tienen que tener un primer día. ¿Y saben qué? Lo chistoso, él me dijo, me tinca que tienes apendicitis. Y luego me hicieron exámenes de sangre y estuve esperando un buen rato y un cirujano vino, como si Dios mismo hubiera entrado en la sala, y me dice, usted tiene diverticulosis, no sé cómo era, ¿ya? Pero un problema parece del colon o no sé. Y yo pues ya tenía 2 horas sacando mi doctorado en Google. Entonces vi en Google que la mejor manera de descartar apendicitis es con escáner. Entonces le digo al doctor, me atreví, al Diosito. Le dije, yo estaba leyendo que con escáner se puede descartar y se enojó conmigo. Pero dijo, te voy a hacer un escáner. Pero vas a ir a la casa, después vas a volver en 2 horas más y vas a ver que no tienes apendicitis. Así con actitud. Adivinen qué pasó cuando llegué al hospital después. Apendicitis. Y el doctor llegó, el mismo cirujano, todo transpirado. Y me dice en la sala de espera, caballero, usted tiene una apendicitis, tenemos que operarle enseguida. Así. ¿Y saben qué? El novato, el nuevito, la chuntó así. Vino, me palpó con sus manos, ¿de dónde duele? Y creo que tiene apendicitis. Y el cirujano luego dice, ¿quién te dijo que tiene apendicitis? Se enojó con el traumatólogo. Pero ¿sabe que él lo achuntó? Bueno, me aparté un poco del tema. Todos tenemos que tener un primer día. Entonces, a veces entrenando a otros y delegando va a significar que tienes que dejarles fracasar. Pero lo importante es que tienes que estar allí para levantarles de nuevo. Esa es la diferencia. No es delegar, me voy, suerte. No, es delegar y supervisar y ayudar. Pero tampoco estoy hablando de, ¿me entienden si yo digo microgestionar? Como un helicóptero siempre flotando sobre ellos, criticando cada cosita que hacen. Tampoco estoy hablando de eso. Pero sí estar ahí para apoyar, para ayudar. Cristo estableció a 12 para que estuviesen con Él. Después dice, y para enviarlos a predicar. Y adivinen qué hacía Jesús cuando estaban con Él. Iba por toda aldea y ciudad predicando el Evangelio. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias por lo que hemos visto en tu palabra. Gracias porque tenemos los Evangelios. Podemos leer sobre la vida de Jesús, ver quién es Jesús en todas las páginas de la Biblia y luego ver qué sucedió cuando el Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Observar cómo Él trató a las personas con miradas de amor, cómo Él dio una palabra, cómo Él ayudó, cómo Él tocaba a las personas y cómo Él escogió a sus discípulos y les llamó que le siguieran. Y después invirtió en ellos, dio todo a ellos. Nos ha dado todo a nosotros. Y Él pidió consagración. Él requiere entrega total. Cristo no nos dijo qué hacer, nos mostró qué hacer. Y luego nos envió a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a ver esto para que podamos nosotros implementarlo en nuestras vidas también, para así hacer discípulos a todas las naciones. Gracias por cada persona que está aquí. Yo sé que tienen tanto potencial en tus manos.
Y yo solo quiero, Señor, que cada uno de nosotros seamos fructíferos para la honra y la gloria de Jesús. Que cumplamos nuestro potencial que tú nos has dado. Ayúdanos para que así sea. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.